Buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de esta noche. Este es un ciclo de conferencias que preparamos desde el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, con el objetivo de transmitir o de dar a conocer todas las experiencias que se han desarrollado en PRODUS a lo largo de sus 31 años de trabajo en temas de ordenamiento territorial y otros ejes de investigación que tenemos desde la Universidad de Costa Rica. La noche de hoy nos acompaña el doctor Rosendo Pujol Mesalles, quien nos va a hablar del tema de ordenamiento territorial y gestión municipal del riesgo. Don Rosendo es catedrático de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Empezó a trabajar como profesor en el año 1973, es fundador del programa de investigación en desarrollo urbano sostenible. Además, fue fundador de la maestría de gestión ambiental y ecoturismo, que se fundó en el año 2003. Es egresado de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Ingeniería Civil. También tiene una maestría en la Universidad de Berkeley en planificación urbana y regional y una maestría en ingeniería estructural con énfasis en riesgo sísmico de la misma casa de estudios, un doctorado en planificación urbana y regional con énfasis en transporte y planificación de la Universidad de Berkeley también en California. También, ¿verdad? Tiene el premio de Ciencia y Tecnología Clorito Picado, que fue otorgado en el año 1995, y el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica en el área de ingeniería del año 2007. Además, fue ministro de el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos durante 4 años y ahora trabaja como investigador y colaborador en Produce. Le damos la bienvenida a don Rosendo. Es un honor contar con su participación esta noche y le agradecemos mucho por sacar el espacio para acompañarnos y también a las personas que están en el público, les damos las gracias por acompañarnos, sacar unas horas de este miércoles para escuchar al doctor Rosendo con el tema de ordenamiento territorial y gestión municipal. Nos dejamos entonces con don Rosendo. Tenemos un chat por el que pueden hacer sus preguntas. También en la sección de preguntas y respuestas vamos a estar recopilándolas para que al final de la sesión tengamos un espacio de intercambio con el doctor Pujol para darle ¿verdad? A conocer las inquietudes que se generaron durante la charla. Muchas gracias, Félix. Agradezco profundamente la oportunidad de hablar sobre estas cosas. Tal vez lo primero que debería decir es que esta charla en parte fue motivada por una que di para la Comisión Nacional de Emergencias y el IFAM hace unos meses, ¿verdad? La modifiqué ligeramente, pero obviamente el título tal vez debería ser apuntes sobre ordenamiento territorial y gestión municipal del riesgo, porque habría que hablar de muchas cosas. Antes de empezar directamente, quisiera enfatizar un punto esencial. El ordenamiento territorial nos sirve bastante cuando el riesgo y la amenaza natural tienen diferenciales geográficos muy importantes y por lo tanto es posible planificar la respuesta a esa amenaza. No nos sirve tanto cuando la amenaza es muy uniforme a lo largo del territorio. Entonces, eso quiere decir que mucho de lo que podemos hablar ahora se refiere a inundaciones y deslizamientos, ¿verdad? Hay otras cosas que también tienen relación con eso, desde volcanes y demás, pero quisiera que ustedes se concentraran en pensar en esto y al mismo tiempo tiene la particularidad de que las amenazas están siendo acentuadas por fenómenos asociados al cambio climático que no, digamos, no tenemos completamente determinados. Y para lograrlo se utilizan estudios de atribución de cuándo y cómo y cuánto se puede atribuir al cambio climático, pero sigue siendo una ciencia en desarrollo, ¿verdad? No tenemos respuestas definitivas a esa pregunta. Entonces voy a empezar, vamos a ver si todo funciona bien. Lo primero es que
todos los cantones de Costa Rica tienen amenazas naturales de algún tipo. Y en ese sentido es vulnerable, sin excepción, son vulnerables a muchos eventos naturales. Algunos tienen unas cosas, otros tienen otras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todas las municipalidades, todas las personas interesadas en cómo las municipalidades pueden ayudar a disminuir los impactos de estos fenómenos, eh, van a estar, digamos, efectivamente enfrentándose a problemas reales, no son simplemente cuestiones teóricas. Pero eso sí, debe quedarnos claro de que todos los cantones en el fondo tienen una combinación de amenazas muy diferente. Y por otro lado, y eso desgraciadamente la regulación costarricense no lo ha tenido claro, las amenazas naturales no se deben promediar. Para empezar, cada sitio tiene su particular amenaza de cualquier categoría, pero no puedo promediar las diferentes amenazas en un sitio en particular. Tengo que analizar cada amenaza por aparte y definir qué lugares son realmente vulnerables a esa amenaza y cómo resolver. Y por otro lado, es muy raro que tengamos situaciones simultáneas de amenazas de sismos y de inundaciones al mismo tiempo, o de alto oleaje y tsunamis al mismo tiempo y cosas de estas, ¿verdad? En realidad podemos separar las amenazas y analizar cada caso como un caso diferente. Solo en casos muy especiales podríamos tratar de combinarlas. Eh, y por supuesto, siempre tenemos la discusión de en cuánto puede ayudar la comunidad, ¿verdad? Alain Lavelle ha sido una persona extraordinaria insistiendo que la comunidad tiene que manejar mucho de la respuesta a las amenazas naturales. La posición que yo tengo y que planteo en esta charla es que básicamente necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento y necesitamos política pública, porque no basta con el conocimiento local y las medidas localmente diseñadas, aunque todo ayuda, ¿verdad? Voy a dividir la charla en puntos, ¿verdad? Creo que son 11 en total para que ustedes tengan una idea de cómo va esto, ¿verdad? Entonces, lo primero es que muchos asentamientos humanos ocupan lugares peligrosos, vulnerables a amenazas naturales. Y lo peor es que en ocasiones crecen sobre estas. Y este es uno de los mensajes centrales de esta charla. O sea, lo que ya hemos hecho está mal, que esté mal hecho, hay que ver cómo se resuelve, pero lo que es absolutamente irracional o inconveniente es seguir aumentando la amenaza poniendo más asentamientos humanos en lugares peligrosos. La otra cosa es lo del cambio climático, que ya lo expliqué, y por otro lado necesitamos adaptar la sociedad costarricense a esas amenazas, y esto es importante decirlo, adaptar es acomodarnos, ajustarnos, cambiar nuestro comportamiento, pero tiene que incluir una política de equidad que proteja efectivamente a las mayorías de la población, o sea, que no deje a nadie atrás. Eso no es una cuestión política, es una cuestión de acuerdo global que promueve las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, una de las cuestiones centrales que uno debe hacer, y cuando yo estaba redactando este documento, estaba pensando en las municipalidades, es que en cierta manera necesitamos en cada cantón definir cuáles son las amenazas realmente más importantes en cada sitio, pero en general, una vez asumido toda la situación, y analizada toda la situación, cuáles son las amenazas más importantes en el cantón, en el distrito, en la comunidad, ¿verdad? Y para eso se necesita tener una idea de las magnitudes, frecuencia y localización física, que puede ser muy diferente entre ellas y entre cantones. Y aquí hay un error muy fácilmente cometido, que es decir que el tamaño del evento
se puede medir por los daños del evento, que pueden ser la cantidad de muertos, la cantidad de casas destruidas y cosas de estas. Eso es una medición importante, pero cuando comparamos eventos tenemos que pensar en el evento mismo. ¿Cuál es la magnitud, cuál es la frecuencia y cuál es su localización específica? Entonces tenemos que usar parámetros de meteorología como puede ser la precipitación máxima en 1 hora, precipitación máxima en 24 horas, etcétera. Y eso es muy interesante porque yo he notado tanto en Costa Rica como en otros lados que las noticias están empezando a decir, bueno, hubo una precipitación de 100 milímetros. A veces no dicen en cuánto tiempo cayeron los 100 milímetros de agua, que en España hablan de litros por metro cuadrado, que es exactamente igual. Pero entonces, en ese sentido, necesitamos entender que la magnitud del evento no está asociada necesariamente a los daños que tenemos. Los daños que tenemos en mucho están filtrados o amplificados por la vulnerabilidad que hemos creado en esos diferentes lugares. Y por otro lado, a las diferencias, sobre todo en cantones grandes, pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Las amenazas pueden ser muy diferentes. Por decir algo, San Carlos, en la zona sur de San Carlos, ¿verdad? Probablemente los deslizamientos sean importantes, mientras que en el norte, cerca de la frontera con Nicaragua, tenemos un problema fundamentalmente de inundaciones. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? De cantones que tienen diferentes problemas en diferentes lugares. La otra cosa importante es que a la naturaleza no se le engaña, ni se le puede corromper, ni cambia cuando lo amenazamos, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de personajes en Costa Rica, siempre los hemos tenido, pero ahora como que abundan un poquito más, de que creen que afirmando cosas sobre la realidad va a cambiar, pero la realidad es dura, dura, más que la voluntad de las personas. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que tener claro. Las amenazas y las vulnerabilidades en muchos son físicas, pero también son sociales. Si no hay una organización de barrio, si no hay una organización social, si la gente no limpia adecuadamente las alcantarillas, los problemas se agravan. Pero es erróneo lo que se ha hecho en algunos canales de televisión de decir que todo el problema de las inundaciones es por la basura. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso puede aumentar en algunos lugares los problemas, pero básicamente muchas veces es que no tenemos un alcantarillado pluvial adecuado en ese lugar. Cuando es una ciudad, cuando es una zona rural, es que simplemente hemos deforestado, hemos urbanizado las partes altas de las cuencas y eso ha acelerado enormemente la escorrentía en esas cuencas, ¿verdad? Entonces, el corolario es que hay que evitar la ocupación de zonas muy vulnerables y en ese sentido las municipalidades pueden intervenir muchísimo. Y puedo dar unos ejemplos, el humedal por ejemplo, cerca de la ciudad de Limón, en la zona de Limoncito, tiene un barrio metido, Los Lirios en particular, metido dentro del humedal. Y ese barrio está creciendo. Entonces, aquí el tema es que no se debería dejar crecer más, debería pararse ese crecimiento al máximo posible. Pero hay otros casos, gente que se mete a los ríos, a las orillas de cauces muy importantes y eso también debería restringirse. Y en ese sentido existe legislación nacional suficiente para que las municipalidades puedan actuar, pero quien debe actuar, que tiene la responsabilidad del territorio, son las municipalidades. Y por supuesto hay que investigar y averiguar las causas específicas de las amenazas y sus impactos y reconocer su gravedad y las posibilidades de intervención razonable, porque realmente conociendo algo sobre estas cosas, uno puede llegar a la conclusión de que la cantidad de amenazas, la cantidad de vulnerabilidades que hay que corregir, la cantidad de problemas que tenemos en este campo, empezando por puentes muy cortos, por carreteras que tienen gran vulnerabilidad de deslizamientos,
eh, y derrumbes, no hay plata que alcance. Entonces, el problema tiene que ser priorizar cuáles son los casos más críticos. Y en ese sentido, sí las municipalidades pueden ayudar, argumentando que el caso de ellos es un poco más importante que el de otros. Y también hay que entender que las vías tienen un doble propósito, por cierto, hablando de vías. Las vías tienen una particularidad, que basta que un punto se interrumpa para que la carretera no sea funcional para la mayoría de la gente que la usa. Aunque sea solo un punto, cuando son 5 se complica la cosa, pero con solo uno ya deja de ser funcional. Entonces, el problema aquí es que las vías tienen doble fin, y que es muy importante entenderlo, es el fin de acceso y el fin de movimientos, de transitar por ellas. Entonces, nosotros tenemos que lograr a través de la planificación urbana que la mayor parte de las vías no sirvan solo para acceso, sino que sirvan también para movernos de un sitio a otro de las zonas que estamos evaluando. Vamos a ver. El ordenamiento territorial es esencial y la forma más barata de enfrentar las amenazas naturales amplificadas por las actividades humanas en lugares de vulnerabilidad alto. Esto es especialmente cierto en el largo plazo, ¿verdad? Porque en el corto plazo tal vez habría otras cosas y no necesariamente el ordenamiento territorial va a resolver estos problemas. En general, el ordenamiento territorial puede evitar amplificar el riesgo y en ocasiones sirve para proveer alternativas a otras cosas como protección ambiental o creación de áreas recreativas en lugares especialmente vulnerables. Y aquí quiero enfatizar en esto. La vulnerabilidad siempre es relativa y la ocupación del terreno, sobre todo en pueblos y ciudades, es esencial que se defina bien. No podemos dejar vacíos en las ciudades y en los pueblos. Entonces, los terrenos que tienen vulnerabilidad los podemos usar para protección ambiental o los podemos usar para zonas recreativas de baja inversión. No los podemos desperdiciar. No los debemos desperdiciar. Y en ese sentido, por eso es que cuando nosotros trabajamos ordenamiento territorial nos preocupamos de cuáles son las amenazas que existen en cada lugar. Y se han cometido muchos errores. Pongo este como un ejemplo, ¿verdad? Las intervenciones en la fila costeña, esta es unas fotos elaboradas o tomadas por un profesor de biología, que luego la combiné con el mapa que hicimos nosotros para un borrador para el plan regulador de OSA que la municipalidad no aceptó. Y básicamente estos planteles, que son pequeñas áreas para construir eventualmente, y todos los caminos de acceso realmente crean un enorme problema de erosión y crean un enorme problema de deforestación y un enorme problema de destrucción ambiental, ¿verdad? A un costo altísimo para la sociedad como un todo. Y con un propósito, y esta es la paradoja de este asunto, es que a corto plazo esto no produce absolutamente nada. Es realmente un proceso de especulación inmobiliaria patrocinado por ciertos actores con la complicidad de otros. Entonces, reducir la vulnerabilidad a las amenazas naturales. Entonces, ¿qué pueden hacer las municipalidades? Bueno, pueden hacer cumplir los códigos de construcción, en particular el sísmico, de deslizamientos, de cimentaciones y de viento, ¿verdad? Eso, desgraciadamente, tenemos demasiados actores revisando esas cosas y al final, en algunos casos, nadie revisa. Y yo creo que ya es hora de que de alguna manera se aclare específicamente que usted tiene que revisar algunas cosas porque son locales, ¿verdad? Revisar más cuidadosamente los permisos de construcción en general, utilizar el sentido de precaución y la necesidad de estudios adicionales.
¿verdad? Muchas veces no hay suficiente información para tomar una decisión inteligente. O sea, no basta con el plan regulador. Usted necesita hacer un estudio específico y en algunos casos, sobre todo zonas de mucha pendiente, la regulación nacional exige que se haga el estudio, ¿verdad? Intensificar el uso del suelo en zonas no vulnerables. O sea, si nosotros tenemos que evitar que se desarrollen residencias y actividades comerciales en zonas vulnerables, una pequeña amplificación de la densidad en las zonas no vulnerables nos ayudaría a quitar esa presión por tener más desarrollo. Pero sin exagerar, no es cuestión de construir edificios de 20 pisos ni nada de eso. O sea, con edificios de 4 o 5 pisos es más que suficiente para poder densificar suficientemente, sobre todo si lo que tenemos ahora es 1 o 2 pisos. Y por otro lado, hay que monitorear el estado de la infraestructura y tener una política activa de mantenimiento preventivo, pero para eso se necesita dinero. Y Costa Rica ha sido muy tacaña como sociedad y como Estado para resolver estos problemas. Y yo creo que ya es hora de que entendamos que el Estado necesita dinero para hacer las obras que solo el Estado puede hacer. Entonces, en cierta manera, la participación es importante en muchas de estas fases. ¿Por qué? Porque la participación puede alertar sobre los problemas y en el diseño de soluciones sostenibles. Por otro lado, hay que decir, y hoy es un día apropiado para eso, dado el pesimismo general que algunos tienen, o muchos tenemos, eh, sobre, sobre el futuro de Costa Rica, yo creo que, por favor, hay cosas más importantes que lo que pasó hoy en la mañana. Ese es mi comentario. Pero fundamentalmente, Costa Rica ha mostrado resiliencia importante ante eventos extremos. O sea, nosotros realmente podemos rajar en algunas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, la resiliencia de Costa Rica ante las amenazas sísmicas es excelente. Y vean lo que pasó con un terremoto mucho más pequeño que el de Limón, mucho más pequeño que el de Nicoya, en, en, en Indonesia la semana pasada, ¿verdad? Pero eso ha sido verdadero en casi todos los eventos que pasan en todo el mundo. No hablemos de Haití, etcétera, etcétera. La otra cosa es que el sistema eléctrico nacional se recupera en días muchas veces y en la mayoría de las ocasiones los apagones asociados son muy cortos, ¿verdad? Y si nos comparamos con Puerto Rico, por ejemplo, o con inclusive la Florida, realmente nuestros estándares de respuesta son muy buenos. Lo mismo se puede hablar de los sistemas de agua potable, a pesar de todos los problemas. Y muchos de los, por ejemplo, muchos de los puentes perdidos en la zona de Upala y toda la zona norte en general, en los eventos de Otto y Nate, se han reconstruido de manera resiliente, la zona norte sobre todo con Otto, pero Nate en muchas partes del país, y permitiendo el paso de caudales mayores y construyendo los más altos y más largos. Y quisiera indicar el que liga a San Isidro del General con General Viejo, que fue entregado bueno, el año pasado, creo, ¿verdad? Y, y aquí quiero enfatizar otra cosa. La ingeniería es importante, el conocimiento es importante, el diseño es importante. Ese puente, algunos vecinos, igual otro en Osa, trataron de construirlo de manera hechiza, como dicen popularmente, y el río se lo llevó por lo menos 2 veces en el caso de San Isidro del General. Entonces, yo creo que es importante recalcar que para estas cosas hay que hacer diseños y que desgraciadamente no los hacemos lo suficientemente rápidos, etcétera. Por otro lado, la Comisión Nacional de Emergencias es una institucionalidad que diríamos que es muy buena, ¿verdad? Cualquiera puede sacar defectos de cualquier institución costarricense, ¿verdad? Y hay centenares de personas dedicadas a ese oficio, pero básicamente la Comisión Nacional de Emergencias, que tiene un nombre más largo, pero decidieron mantenerle las letras básicas por la parte histórica de este concepto,
tiene comités municipales encabezados por la alcaldía, y eso fue producto de la experiencia de que si no se involucraba a los alcaldes no iban a funcionar bien, pero al mismo tiempo tiene comités locales más localizados que están asociados al Comité Municipal de Emergencias. Y, y hay muchísimas personas, yo diría miles de personas trabajando en esos comités. La capacidad de respuesta es enorme, la capacidad de entender cuál es el problema en muchos casos es enorme, y yo creo que realmente es un logro de Costa Rica. Y tenemos que decirlo así porque hay mucha tendencia en los últimos meses a denigrar cualquier cosa que se ha hecho en el pasado, y creo que la Comisión Nacional de Emergencias por lo menos tiene, digamos, el derecho a decir hemos hecho un buen trabajo. Por supuesto que siempre estamos aprendiendo, y eso es muy fácil en Costa Rica. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay eventos, ¿verdad? Si no es por una cosa, es por otra. Si no es en la zona atlántica, es en el Pacífico Sur, y si no en el Valle Central, etcétera, etcétera. Lo que sí yo quisiera decir es que yo estoy convencido de que el atraso de muchos cantones y de muchos municipios tiene por lo menos dos componentes esenciales que yo quisiera enfatizar. La primera es la vulnerabilidad y la debilidad de responder a esas vulnerabilidades, vulnerabilidad natural que no tiene que ver con nada específicamente social, a pesar de que las vulnerabilidades son de carácter social, como he dicho. Y por otro lado, la falta de acuerdo, la falta de una coalición crítica de mínimos acuerdos para poder avanzar los cantones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las amenazas naturales son un caso muy particular de donde se puede obtener un acuerdo mínimo sobre un tema específico que pueda permitirnos a nosotros avanzar a acuerdos más grandes sobre temas más amplios, ¿verdad? Y por supuesto, y no voy a dar detalles en este caso, eh, tenemos que identificar bien las amenazas, ¿verdad? Tenemos que identificar bien las amenazas. Y voy a poner un caso que no se ha dicho en Costa Rica, pero si nosotros nos preocupamos por la caída de un meteorito, ya estamos fritos, porque en realidad hay cosas mucho más inmediatas, mucho más específicas, etcétera. Que yo sepa, nadie ha dicho eso, pero en realidad en las costas de Costa Rica tenemos problemas muy, muy graves de grandes mareas y levantamiento eventual del nivel del mar, especialmente en el cantón de Punta Arenas, pero en otros cantones similares. O sea, el tema en Punta Arenas es, sobre todo en la punta, en el distrito primero, es cuán altas son las mareas y cuán alto es el nivel del mar debido al calentamiento global, y eso siempre va a estar subiendo de una manera u otra. La otra cuestión es que proteger al medio ambiente ayuda a disminuir las amenazas naturales. Yo creo que algunos personeros del gobierno en algún momento tal vez ya se arrepintieron de lo que dijeron, ¿verdad? Pero salió en los periódicos internacionales, de que proteger al medio ambiente solo le ayudaba al turismo. Eso es falso, total y absolutamente falso. Proteger al medio ambiente nos disminuye las amenazas naturales, y las amenazas naturales afectan toda la infraestructura construida de cualquier tipo, privado o público. Y en ese sentido, entonces, proteger al medio ambiente nos ayuda enormemente, y tener ese sinergismo de medio ambiente y amenaza natural e intervención estructural que deberíamos usar al mínimo posible, nos ayuda, están muy relacionados, y cuando resolvemos un problema estamos resolviendo muchos problemas. Y podría poner algunas obras que no resolvieron el problema por completo, pero que lo minimizaron, en el caso de Limoncito en Limón, en las que Produce estuvo involucrado haciendo diseños y proponiendo soluciones que luego implementó Senar en un proyecto del Banco Mundial. La otra cosa es que la deforestación en tierras altas aumenta las inundaciones, porque disminuye la infiltración y la recarga de los acuíferos y aumenta la escorrentía, como
como se dice en el lenguaje técnico, ¿verdad? Y al aumentar la escorrentía hace que una proporción más grande del agua que cae se vaya directamente y a toda velocidad hacia los cauces, ¿verdad? Entonces, en planificación urbana nosotros tenemos, y esto las municipalidades pueden intervenir, la posibilidad de retener esa agua temporalmente para que el pico de los caudales de los cursos de agua no sea tan alto y esa agua se pueda ir soltando poco a poco, ¿verdad? Y por otro lado, proteger los humedales, en particular en la costa del Pacífico, es vital para proteger al manglar, donde se reproducen especies de peces, algunos de los cuales son la base de actividades pesqueras valiosas, ¿verdad? Y yo diría que de actividades turísticas valiosas, como podríamos poner algunas zonas del Cantón de Punta Arenas y en particular en Isla Chira. Entonces, proteger el medio ambiente ayuda a disminuir las amenazas naturales, vuelvo a repetir. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos, Turrialba, el río requiere más anchura y habrá que dárselas. Ese es el tema. Pero nosotros no podemos hacerle trabajo al río. El río va a decidir en qué zonas desgasta el terreno y amplía su cauce. Entonces, la solución temporal a lo largo del tiempo es crear en esas zonas vulnerables, crear zonas de parque que le ayuden a la ciudad y que eventualmente tal vez el río decida llevarse. Pero es una visión de mediano plazo, es una visión de retirada estratégica en lugar de enfrentamiento con la naturaleza. Y lo más importante es que nos evita la pretensión abusiva de muchos seres humanos de que queremos dominar la naturaleza y lo que hay que poner son diques y más altos porque yo no quiero retirármele al río, ¿verdad? Por ejemplo, en Guapiles, si voy a poner ejemplos de eso, invadir los cauces de los ríos y respetar la normativa nacional genera continuos problemas de inundación. Nosotros hicimos un estudio hidrológico, bueno, en realidad el máster Rafa Oriamuno, experto en esto, que en ese momento era profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, nos ayudó a hacer unos análisis de inundaciones de Guapiles que voy a presentar en unos minutos. Y el caso de Punta Arenas, nosotros tenemos que definir las nuevas inversiones que se van a hacer pensando en las amenazas naturales, pero esas amenazas naturales están relacionadas al medio ambiente y están relacionadas también a la protección ambiental. Entonces, hay que tener claridad de que el ambiente no es un desperdicio, es una inversión en conocimientos y en buenas prácticas para toda la sociedad. Y por otro lado, las nuevas inundaciones, ¿verdad? Los diques no son suficientes. Y ahí hay que ser estratégico. Todas las áreas de Matina se inundan y de otros cantones. Entonces, probablemente la única forma de construir cosas que sean realmente resilientes a largo plazo es construirlas sobre pilotes. Desgraciadamente, el Estado costarricense es tan amplio y tan diverso que la gente no se habla una a otra. Y entonces se toman decisiones como escogencia de lotes para escuelas o colegios completamente de manera irracional, sin utilizar el conocimiento que hay sobre estos problemas que estoy mencionando, en particular en Matina. Entonces, esta es una foto del río Turrialba en su mejor momento de arrastre de materiales, arrastra materiales de casi 3 metros cúbicos de tamaño, ¿verdad? Y por lo tanto 9 toneladas, 10 toneladas, dada la densidad de la roca. Dañó uno de los puentes. Esto lo estudiamos en un curso de taller de diseño de la Escuela de Ingeniería Civil inmediatamente después de los eventos y dimos una serie de recomendaciones que le pasamos a la municipalidad. Generalmente las municipalidades prefieren después contratar a una empresa, digamos, especializada para definir esto mejor. Pero con un río de ese tipo,
no creo que mucha gente va a ser capaz de hacer, de enfrentarse, ¿verdad? Pero sin embargo, las empresas o los dueños, entre comillas, de un terreno que el río en cualquier momento se va a llevar, pretenden ampliarse en ese río. Y esto es fácil de determinar porque hay muchas fotos viejas disponibles y uno puede comparar la situación con el pasado. Este es el caso de ¿cómo se llama? De Guapiles. Tengo otra lámina, pero básicamente el problema de Guapiles es que tiene ríos muy cortos, pero los ríos han sido invadidos. Y nosotros en Produce hicimos en algún momento, un compañero nuestro hizo un recorrido sobre todos esos ríos, Jorge Solano, y determinó el nivel de invasión de esos cauces. Recuerden que en zonas urbanas uno tiene que dejar mínimo 10 metros a cada lado del río libres, cosa que no se respeta ni en el río Torres, en Montes de Oca y Goicoechea, etcétera, pero que en Guapiles es como muy dramático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la Comisión Nacional de Emergencias tenía estos rayaditos, ¿verdad? Nosotros contratamos ese estudio con Rafa Oriamuno y básicamente, para darles una perspectiva general, las áreas que la comisión había determinado no coincidían con las áreas de inundación. Por eso es que hay que hacer estudios de amenazas naturales cuando se hacen planes reguladores y no se pueden hacer con presupuestos ridículamente bajos. Entonces, cuando las municipalidades deciden a quién le dan un plan regulador, tienen que tener cuidado. Todo lo que pasó en San Ramón, por ejemplo, todo eso estaba en los diagnósticos que PRODUS y en las recomendaciones y en las propuestas y en las regulaciones que nosotros propusimos para el plan regulador de San Ramón desde hace años. Pero sin embargo, estamos en el nuevo problema. O sea, una cosa es tener las ideas claras, saber cuál es el problema, encontrar algunas soluciones, pero si no se invierte y no se le da prioridad a esas necesidades, entonces el problema puede ser que no sea grave, pero no se resuelve, ¿verdad? Entonces, la siguiente lámina explica mejor esto. Ustedes lo pueden ver. Aquí ya hay sitios específicos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos Guapiles, aquí tenemos el Banco de Costa Rica, aquí tenemos el Almacén El Colono, aquí está el Banco Popular, por aquí está el Parque, el Hotel Suerre, que no se inunda, por cierto, el hospital, el ICE, la escuela, están aquí. Y todas estas zonas amarillas se deben a que estrangulamos el río, en este caso es el río, ay, se me olvidó. No lo puedo leer, pero tal vez ustedes lo pueden ver. Este río, y entonces, y este otro, y entonces lo estrangulamos, y por lo tanto el agua que debía pasar por el cauce del río se desvía porque no cabe en el cauce del río porque nosotros lo angostamos a una dimensión absolutamente ridícula. Entonces el agua, que no obedece orden ni mala crianza ni amenazas, simplemente se va por otro lado. Y eso lo que hace es que se inunda toda la zona en amarillo. Por supuesto que cuánto se inunda va a depender de la lluvia de ese evento particular. Pero esa amplificación es causada por una mala proceso de construcción de la ciudad. Entonces, el creciente conocimiento científico y el cambio tecnológico permite advertir de eventos peligrosos con mayor precisión de localización y momento de ocurrencias en muchos casos. Entonces, sabemos que los terremotos máximos esperables en el Valle Central muy probablemente no superen la magnitud 7 Richter. Fíjense que es una magnitud del fenómeno natural, no es una magnitud Mercalli que me dice qué daños tengo, no, es del fenómeno natural. Predicción de la trayectoria y características de las tormentas con varios días de anticipación, que permite tener un montón de preparativos en marcha o ya completos en el momento de la amenaza. Sistemas de alerta temprana para cabezas de agua y deslizamientos,
¿verdad? Las dos cosas se pueden usar. Algunas de estas cosas se han usado en Santana, pero todavía también hay intenciones de crear una en el río Reventado, que se creó en los años 60 con sirenas y cosas de estas, pero que ahora podemos hacer mucho mejor. Y por supuesto, podemos, y ya estamos usándolo, ¿verdad? Como sociedad, drones para analizar amenazas y daños. En el caso del huracán Nate, hubo un represamiento en la zona de corredores que fue muy peligroso y que en realidad gente del ICE estuvo viendo a ver qué se podía hacer y al final ese represamiento que tenía un almacenamiento de agua enorme fue dragado y por lo tanto no implicó peligro alguno para la gente. Las oportunidades del ordenamiento territorial son evitar agravar los problemas existentes, resolver los problemas de vivienda, de recreación y de protección de las zonas que albergan bienes ambientales y zonas de infiltración de los acuíferos, mover pueblos paulatinos como se hizo en Ciudad Cortés, pero no se logró hacer en Zigzaola, ¿verdad? Y básicamente yo quisiera resaltar aquello que dice que un gramo de prevención es mejor que un kilo de corrección. Entonces hay que analizar cuáles son las amenazas dominantes en cada punto del territorio, cuáles son las lecciones de los últimos eventos. Y cuando digamos últimos eventos, no es el evento que pasó la semana pasada, es el último evento de esas características en ese lugar, ¿verdad? Que puede ser hace 20 años. ¿Cuáles son los daños? ¿Cuáles son más importantes? Y cómo reducir las vulnerabilidades. Entonces, el ordenamiento territorial es una herramienta indispensable, pero no suficiente para afrontar esos desafíos. Y otra excusa que es, ¿cómo diríamos?, nefasta, es que no tener plan regulador, entonces no puedo hacer nada. No es cierto. Hay un montón de regulación nacional que tiene, desde que no puedo ocupar las márgenes de los ríos, etcétera. Existen códigos de construcción, reglamentos nacionales de ordenamiento territorial o regionales, como el caso de la GAM, ley de aguas, ley de vida silvestre y sigue por ahí. Muchas más. Entonces, sin embargo, no tener planes reguladores implica inseguridad jurídica muy importante y que muchos promuevan usos contraproducentes antes de que se apruebe la regulación. Este es el caso de Zigzaola, que ese es otro problema que existe en Guanacaste y existe en la costa atlántica, como mínimo. Y es que muchas de esas zonas, por ejemplo, en la costa atlántica eran humedales. Entonces, las personas que tienen siembras de banano o de caña o de lo que sea, tratan de drenar eso creando canales muy fuertes, pero al final mucha de esa agua que no puede quedarse en esa zona agrícola se va hacia el pueblo. Entonces, eso es un problema muy serio, por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia. Aquí tenemos fotos estos dos fotos, esta y la que sigue, también son de la Comisión Nacional de Emergencias, me las pasó Rafa Oreamuno hace muchos años. Son las inundaciones, son de Zigzaola, ¿verdad? Entonces, básicamente en algunos lugares las carreteras se convierten en diques, de hecho, pero a veces la lluvia es demasiado grande en uno de los lados y finalmente pasa de un lado para otro. Entonces, esta lámina lo que quiere enfatizar es que necesitamos invertir más. Esa filosofía de que tenemos que reducir el Estado a la mínima expresión es simplemente suicida en un país como Costa Rica que tiene enormes inversiones que hacer en bienes públicos que solo el Estado puede resolver, ¿verdad? Porque las otras cosas son realmente especulaciones. Entonces, aquí hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero de nuevo, lo peor es agravar el problema. Lo peor para las municipalidades es otorgar permisos en lugares vulnerables a eventos hidrometeorológicos. Si puedo, vean ustedes el puente sobre el río Terra, ¿verdad? En donde se han otorgado permisos de construcción en sitios del Palmar Norte que están muy por debajo de los niveles de inundación
máximos de ese río que están documentados con fotografías de todo tipo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una irresponsabilidad. Y por supuesto, el que propuso el proyecto es responsable, pero si la municipalidad le dio un permiso oficial, se vuelve automáticamente también responsable. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Y también el problema de falta de posibilidades de evacuación, ¿verdad? Y yo creo enfatizar, porque ha habido una discusión sobre el Parque Viva en los últimos meses, que no voy a meterme a discutir eso, pero básicamente los grandes eventos que se hacen en Punta Arenas sin tener una ampliación de la vía en Angostura es un problema parecido. No podemos evacuar fácilmente y los eventos que se hacen en algunas playas de Guanacaste en algún momento del año, ¿verdad? Plantean problemas enormes para abastecer de agua a esos visitantes temporales. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de las ciudades carece de alcantarillado pluvial y eso es responsabilidad de las municipalidades, por default realmente, porque no hay ningún otro responsable, son un tema local y por lo tanto la municipalidad tiene que asumir esa responsabilidad. El sistema de vías nacionales más importantes tiene muchas vulnerabilidades. El ANAME de la Universidad de Costa Rica ha documentado eso extensivamente, ¿verdad? Muchos de los puentes son muy bajos y muy cortos y por lo tanto muchas veces, como el famoso río seco de Guanacaste, tiene una tendencia a que las aproximaciones de rellenos se van cada vez que viene, que deja de ser seco y se convierte en un río de verdad, comillas todo, ¿verdad? Entonces eso es un problema. Y por otro lado, el no tratamiento de aguas servidas produce graves daños ambientales que contaminan el riego aguas abajo y por lo tanto están produciendo efectos económicos. Y yo quiero enfatizar en eso, efectos económicos, no simplemente al turismo, ¿verdad? Económicos a la producción de melones. Los sistemas de agua potable tienen que ser fortalecidos para garantizar su funcionamiento en eventos extremos. El caso que me preocupa a mí más es el de Orosi, que es una tubería muy importante en el caso de un terremoto en la zona de Cartago, que no nos debería asustar tanto, porque en realidad la ingeniería estructural moderna permite construir fácilmente edificios de 3, 4, 5, 6 pisos fácilmente y más. Que los necesitemos es otra cosa. Entonces, no es ese el temor es que las líneas vitales, como se les llama, se rompan porque tenían debilidades. Y esa línea tiene debilidades, pero se está corrigiendo y además está en el proceso de construcción de otra tubería. La otra cosa es que los gobiernos municipales pueden afrontar problemas legales, ¿verdad? Entonces, aquí hay desafíos muy importantes. Invertir recursos propios e insistir en el gobierno nacional en la necesidad de disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante los eventos naturales. Selección de profesionales y escogencia adecuada de los conocimientos. Y eso incluye tanto el profesional de planta como los consultores. Reflexiones sobre potenciales conflictos burocráticos en el futuro, como por ejemplo que demanden a la municipalidad porque les dio un permiso. Tener equipos interdisciplinarios que muestren que realmente entienden los desafíos y responsabilidades en cada municipalidad. Y crear mecanismos de desarrollo profesional internos que permitan tomar decisiones adecuadas en el otorgamiento de permisos. Consideraciones finales. Aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta de las comunidades y la actividad económica debe ser un objetivo central de todos los gobiernos locales. Y hay pocos países en el mundo que tengan tantas amenazas naturales. No lo resolvemos todo, tenemos muchas deficiencias, como ustedes se pudieron haber dado cuenta, pero en realidad todo el tiempo estamos bajo prueba. Todo el tiempo estamos jugando partidos con equipos duros, por decirlo de alguna manera muy particular para el día de hoy. Comprar las tierras más baratas para proyectos de vivienda, aunque sean vulnerables a grandes emisiones, no hay que hacerlo. O sea, necesitamos comprar tierras para todas las actividades
que sean de alta calidad territorial, que estén cerca de las ciudades, que estén en el borde de las ciudades y que estén planeadas pensando en el futuro de las ciudades. La otra cosa es que no se debe permitir la ocupación de terrenos altamente peligrosos. Repito, no se puede promediar las diferentes amenazas. Eso es un absurdo metodológico horrible, porque en Costa Rica las amenazas son muy diferentes y donde hay peligro de inundación, no hay peligro de deslizamiento o realmente no hay peligro de huracanes o de volcanes, etcétera, etcétera. Y dadas las limitaciones presupuestarias de los gobiernos locales, la planificación contingente, planes alternativos de uso posterior para las zonas muy afectadas por la amenaza pueden ser una alternativa de recuperación. Eso es planificación para el día después del evento, ¿verdad? Porque no tenemos suficiente dinero para sacar a la gente de un determinado lugar. Eso es precisamente aquí hay que diferenciar entre inundaciones lentas e inundaciones rápidas, entre deslizamientos que son muy peligrosos para las personas y deslizamientos que no son tan peligrosos para las personas. Y yo creo que a la hora de definir programas de vivienda y este tipo de cosas hay que ser muy claro de que la peligrosidad del evento es muy importante, pero la peligrosidad está bien, le da prioridad al que está más en peligro, pero la municipalidad le indica que debe ser mucho más dura evitando que se ocupen los lugares más peligrosos. Y eso es todo, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Muchas gracias a don Rosendo por esta charla. Creo que ha sido muy enriquecedor, sobre todo ver los ejemplos que nos comentó don Rosendo en las diferentes partes del país, que son resultado de la experiencia que tiene en su carrera profesional, ¿verdad? Desde Produce y desde las otras instituciones donde ha laborado y le ha permitido recopilar todos estos aprendizajes de las diferentes zonas del país, que creo que es una de las personas que tiene más conocimiento en esos temas relacionados con el ordenamiento territorial. Muchísimas gracias, don Rosendo. Tenemos algunas preguntas y voy a iniciar con una que dice que por qué aquí no sirven los diques y en otros países sí. Bueno, el problema de los diques es, no es que no sirvan, es que en algunos lugares pueden servir porque tenemos diseños muy conservadores. Por decirles algo, en Nueva Orleans los diques no sirvieron para nada. Para darle un ejemplo de que no solo en Costa Rica no sirve. Y en Costa Rica en realidad hay diques que pueden cumplir con algunas funciones. Pero hay mucha gente que eso es como el tomar Alka-Seltzer, ¿verdad? Me porto mal, me emborracho esta noche y mañana me voy y compro 2 Alka-Seltzer y ya con eso estoy bien, ¿verdad? Entonces ocupo terrenos que no debería ocupar y luego le digo al Estado, usted tiene que construir el dique para protegerme a mí. Yo lo he visto eso en el río Barú por algunos funcionarios de la municipalidad de Osa, por ejemplo. No estoy inventando nada. Pero el tema central y la preocupación fundamental es que entubar los ríos o hacer diques es hacer cosas con mucha incertidumbre, porque no sabemos cuánto más puede crecer ese caudal, ¿verdad? Y en ese sentido es mucho mejor tener un canal abierto a tener un tubo que encierra el caudal del agua, como pasa precisamente en algunas zonas de Turrialba, en el río Colorado y en la quebrada Gamboa, o pasa en el caso de San Ramón, que ustedes vieron en las noticias en las últimas semanas. Pero el problema pero sí, exacto, el problema es que yo no sé qué altura es la mínima necesaria para construir un dique, cuánto tiene que tener. Y creo esa sensación de falsa seguridad, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Son carísimos. Los 2 diques que se, que se construyeron en Ciudad Nelly, y ahí habría que dar una larga explicación de por qué Ciudad Nelly está en peligro de inundación. Esos diques costaron en su momento $2 millones, ¿verdad? Entonces, no han fallado, pero el tema es cuánto,
y podríamos haber evitado la construcción de uno, pero teníamos que proteger un barrio que ya se había construido del otro lado. Teníamos, no yo, sino las autoridades que tomaron esas decisiones. Entonces, no es una solución barata, es una solución que suena muy bonita, pero que en el fondo es muy cara y está llena de incertidumbres en tiempos de cambio climático. Luego hay una pregunta que dice, ¿por qué las municipalidades no han logrado sacar a todas las personas que están invadiendo los márgenes de los ríos? Si son zonas de riesgo. Bueno, hay muchas razones de por eso. Lo primero que ustedes tienen que entender es que eso, uno de los mitos sobre este tema es que solo los pobres se meten a los ríos, ¿verdad? O a las zonas peligrosas. Eso es una falsedad. Ustedes pueden ir a Ciudad Quesada y van a ver casas de enorme valor con muros de 4, 5, 6 muros de gaviones de 6 metros de altura, 8 metros de altura metidos dentro de los 10 metros que, que la ley no permite, ¿verdad? Entonces, esto es un pecado de ricos y pobres, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, ya aquí tenemos un problema de que las leyes están en los libros, pero no necesariamente se aplican. Yo les estoy dando dos ejemplos, pero por ejemplo, en el caso del río Torres es de los dos lados, del lado de Montes de Oca y del lado de Cochea. Entonces, el problema que nosotros tenemos que entender es que cuando resolvemos problemas de amenazas naturales y muchos otros problemas, estamos lidiando no con las decisiones actuales y por eso insisto en que no podemos agravar el problema evitando esas cosas, sino que tenemos que corregir los problemas de 20, 30, 40 años antes. Y eso lo hace mucho más difícil. Entonces, en esos casos es cuando otras soluciones más estructurales, más correctivas, pueden tener un poco más, pueden ser más razonables, ¿verdad? Eso es difícil esta es una pregunta muy triste, pero esa es mi interpretación. Hay otra consulta relacionada con la anterior, pero dice que, ¿qué pasa con los cantones que se inundan todos los años? Pero que, bueno, la persona que hace la consulta dice que las municipalidades no hacen nada, entonces que si va a seguir por siempre en las noticias saliendo que se inundó tal cantón todos los años y tal barrio todos los años porque no se hace nada. Que si la Bueno, solución es primero que que hay que nada, sacar a toda la gente de esos barrios. Eso es lo que sí, están. primero que nada, esa discusión me acuerdo de haberla tenido en la Comisión Nacional de Emergencias en una ocasión con Jorge Manuel Dengo, y él provocadoramente nos decía a mí y a Ernesto Arias, ¿y ustedes creen que Limoncito debe ser evacuado? Y le dijimos, no. Entonces, una vez que fui a dar una charla a Limón, ¿verdad?, sobre este tema a la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica, un señor dio parte de la solución. Él dijo, lo que hay que hacer es limpiar esos cauces, que eso es lo que se ha hecho. Entonces, en el caso de Limoncito y las zonas aledañas, se ha intervenido para disminuir las amenazas. Si ustedes pueden ir y se van a dar cuenta de que hay cambios importantes en ese caso, a un costo altísimo. Y aquí está la palabra mágica, costo altísimo, porque no se puede pensar en obras de ingeniería o de reducción de riesgos sin pensar en platas y en pensar en análisis económicos. Entonces, por ejemplo, en un lugar como Matina, como dije hace un rato, todas las edificaciones deberían ser sobre pilotes. No en todo el cantón, pero en una gran parte del cantón. Y aquí tenemos otro fenómeno muy interesante. Gran parte de hay hipótesis de que parte de los caudales mayores que hay en Matina en este momento se deben a la destrucción y deforestación que produjo el terremoto de Limón del 91. Entonces, todavía no se han recuperado los bosques en esta zona y entonces hay una escorrentía mayor. Yo creo que pronto van a empezar a recuperarse lo suficiente como para que este fenómeno no sea tan grande, pero en resumen, Matina es un lugar
que se inunda. Lo que no puede hacer usted en Matina es construir edificaciones normales, porque eso no le va a funcionar. Y como decía el presidente Abel Pacheco, cuando era presidente, en realidad en la zona de Limón hay que construir sobre zancos. Y hay muchos proyectos de vivienda, tanto en Matina como en Sarapiquí, del Estado, que han sido construidos sobre zancos, como decía el señor expresidente. Finalmente, hay una consulta que dice: ¿qué se debería hacer en el caso del Valle Central, donde los cantones, por ejemplo, de Heredia, que están en la cuenca alta, siguen impermeabilizando y no hay ordenamiento territorial, y entonces todas las aguas, ¿verdad?, ya no se pueden infiltrar y aumenta la escorrentía e inunda los cantones de la cuenca baja? Hay que hacer acuerdos intermunicipales, submetropolitanos, del caso de Heredia, que pueden incluir muchas cosas, porque en realidad los cantones de las zonas altas también al infiltrar agua están proveyendo agua a los pozos que están aguas abajo. Entonces aquí hay un problema de amenazas naturales, de infiltración de aguas y de otros aspectos. Y los cantones, digamos que Belén es el cantón más afectado, ¿verdad? Eh, Flores un poco, ¿verdad? También, pero Heredia, el centro. Pero básicamente los cantones del norte, San Isidro, Santa Bárbara, Barba, San Rafael, o sea, son cantones que en estos casos se necesitan acuerdos para balancear derechos y beneficios. Muchas de estas cosas son ilegales, pero las municipalidades, ilegales porque no tienen plan regulador, pero ellos podrían hacerlas legales a través del plan regulador, ¿verdad? Y yo quiero insistir en algo que no he dicho hoy, pero la población de Costa Rica, según un estudio, bueno, ya lo mencionó ¿cómo se llama? El Centro Centroamericano de Población hace un tiempo, pero acabo de revisar un artículo o un trabajo que hizo CEPAL sobre la población de toda América Latina y Costa Rica no va a llegar a 6 millones de habitantes, ¿verdad? Está en 5.870.000 y ya estamos en 5.200.000. Entonces, ¿para qué queremos urbanizar más áreas? Sobre todo cuando podemos subir en alturas en muchas de las áreas. Aquí hay algo que no cierra. Por supuesto que parte del problema son las enormes desigualdades sociales existentes en el país, ¿verdad? Entonces, pero eso es un tema diferente. Pero en todo caso, relacionado, por supuesto, pero diferente. Pero en todo caso, yo creo que se necesita tener acuerdos entre los cantones de las zonas bajas que se inundan y los cantones de las zonas altas que deberían promover la infiltración para evitar las inundaciones en los otros. Esas serían las consultas que tenemos, don Rosendo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y a las personas participantes también, muchísimas gracias. Los esperamos en las siguientes charlas que vamos a tener. Lamentablemente hoy se dio un problema de conexión, no fue ni de parte de nosotros ni ¿verdad?, la universidad, pero no se pudo conectar a la plataforma Zoom con Facebook, entonces vamos a subir la grabación al Facebook de Produce en estos días que vienen. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Buenas noches a todos y muchas gracias por escucharme y sobre todo a los que hicieron las preguntas. Muy interesantes. Hasta luego.